Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Imagen de Trabajo, otro programa donde te vamos a contar un poco la realidad de nuestro gremio, pero además también lo que sucede en otros gremios y sobre todo con decisiones que incluyen a los trabajadores, algo que por supuesto no estamos de acuerdo porque siempre abogamos para que los trabajadores puedan continuar en sus puestos de trabajo y que por supuesto no se pierdan esas fuentes. Así que quédate con nosotros en esta media hora. Gaby San Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí, gracias por la Gustavo invitación. Pan, gracias. No, por favor, un gusto siempre venir acá. ¿Qué tema que tenemos con ustedes? Porque tenemos que hablar de la obra social. Bueno, vos nos te vas a traer una buena noticia de todas maneras, que es la paritaria de ATBC en un ratito nada más. Pero es importantísimo poder contarles a los afiliados de la familia de televisión y a las afiliadas cómo está la situación de la obra social, porque realmente está complicadísima. Sí, de las obras De sociales. las obras, ¿no? es cierto. Porque es verdad, o sea, las obras sociales no escapan a la realidad que vivimos en el país. Totalmente. O sea, no es que somos una isla y que es la obra social de televisión o tal obra social de algún sindicato. Es todo es esto. Exacto. Voy a presentar también, en este caso, a Mario Romero, que es el secretario general de APINTA. Está con nosotros, te decíamos, mencionaba otros sindicatos. Bueno, Mario, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Con vos tenemos que hablar de una muy buena noticia que tiene que ver también con un revés, ¿no? De la justicia al gobierno, la decisión de dejar cesantes a 343 trabajadores, ¿no? Dentro del INTA. Sí, venimos de 2 semanas de lucha gremial, movilizaciones. Tuvimos 3 buenas noticias en las últimas 2 semanas. ¡Qué lindo! El revés que tuvo el gobierno nacional en el Congreso Nacional, en diputados, 141 diputados votaron a favor de la derogación del decreto 462 que destruía al INTA, al INTI y otros organismos del Ministerio de Agricultura, y al INASE. Al INASE, exactamente, sí. Así que bueno, entre otros, ¿no? Ahí fue un triunfo importante. Después vino la sesión del día 21, perdón, el 20 tuvimos un amparo favorable de la jueza del juzgado de San Martín, la jueza Forn, que nos dio un amparo favorable para que no avancen con la aplicación del decreto 462. Al día siguiente, el Senado Nacional, 60 senadores de todo el país, sobre 72, le dijeron que el gobierno se había extralimitado con los poderes delegados, las facultades delegadas, y que se derogaba el decreto 462. Eso fue a las 6 de la tarde. A las 7:30, el ministro de Economía tomó una decisión, una resolución de dejar 286 trabajadores del INTA en disponibilidad de planta permanente. ¿Disponibilidades que tienen un año para buscar otro trabajo? Depende de la antigüedad que tengan los trabajadores, pueden 6, 9 o 12 meses, te pagan una parte del sueldo y después, si no sos reubicado, no conseguiste reubicarte en otro ámbito del Estado, te pagan una indemnización. Pero bueno, la jueza, presentamos una ampliación del amparo en la jueza de San Martín y fue muy dura en su decisión. Dijo que estaba vigente la cautelar, que el decreto 462 ya había sido derogado por el Poder Legislativo, no tenía ningún efecto, y además intimó al Estado Nacional, al INTA, que no tome ninguna medida con los trabajadores ni con sus estructuras, desobedeciendo la orden judicial, porque si no le iban a aplicar una multa de 10 millones de pesos por día y además iban a denunciar por incumplimiento de una manda judicial al funcionario que firmara esos actos administrativos. ¿Y ahora, o sea, falta respuesta del gobierno o no? No, el gobierno intentará seguramente apelar o buscar alguna estrategia para neutralizar esto. Lo que pasa es que no hay margen. El Poder Legislativo le había dado facultades delegadas y le dijeron, señores, se extralimitaron en las facultades, nosotros no le dimos estas facultades para que destruyan el INTA, el INTI, Vialidad, el INASE. Así que los pararon, esto ya no tiene efecto. Nosotros entendemos que los próximos días se estará haciendo cargo el directorio del INTA que estaba anteriormente. Tira para atrás toda la modificación. Todo para atrás, todo para atrás. Ajá, ok. Ahí, o sea que tienen que volver las universidades, los representantes de la mesa de enlace, etcétera.
Exactamente. Van a volver ese consejo directivo, de 10 miembros, que había 3 miembros del Poder Ejecutivo Nacional, 5 miembros que eran de las asociaciones de productores y los representantes de las universidades nacionales. Por ahí no nos gusta a nosotros ese consejo directivo, porque entendemos que faltan los trabajadores, falta la agricultura familiar, pero bueno, es lo que teníamos y con lo que vamos a tener que trabajar en el futuro. Pero son los que dirigieron el INTA durante 69 años, con aciertos y con desaciertos. Si hubo errores, los trabajadores no éramos los culpables. Acá había 10 miembros del Consejo Directivo que levantaban la mano para tomar las decisiones. Yo lo escuchaba a Pino hace unos días diciendo de que se habían desvirtuado los objetivos del INTA. Él tenía un miembro de la sociedad rural sentada en el Consejo Directivo cobrando sueldo. Que devuelvan los sueldos porque no cumplieron con su función. Indudablemente el representante de la rural no cumplió con su función, según lo que dice Pino, ¿no? Sí, o él no tenía comunicación con su representante de la sociedad rural, ¿no? Es posible que también no se hayan ocupado de ver qué opinaba su representante en la mesa del INTA. Es tan simple romper todo lo que estaba armado y es tan simple además también hacer los negocios gracias al Estado, que después es muy fácil también echarle la culpa. Y el que echan la culpa es el laburante. Y realmente ahí, bueno, habría que rever un poquito, ¿no? Esto que estábamos hablando se traslada también a la facilidad que tiene el gobierno de romper con algunos organismos que involucran nada más ni nada menos que la salud de los trabajadores, como recién hablábamos con Gaby. Todas las obras sociales, sindicales están complicadas y esto tiene que ver con una decisión política. Sí, seguramente. Es una inacción política, ¿no? Porque falta política de salud, justamente. El Estado es el que tiene que estar viendo, capacitando, previendo, cuando hablamos de salud, y es lo que menos hace. Estamos hablando de la discapacidad, cómo trata, ¿no?, estos temas. Pero hablando de las obras sociales, los costos de salud no tienen nada que ver cuando uno ve justamente la inflación. La inflación uno dice, y está el 1.9, el 2, pero los valores que se tocan en la parte de salud y son bastante grandes. Entonces es imposible hacer frente. Gustavo, vos estás en el día a día con la obra social de televisión. ¿Qué nos podés contar? Que estamos en crisis, sí, lo que dice Gabriel es tal cual, pero no solo las obras sociales, la salud en general, estamos con un problema. Yo soy médico aparte, ejerzo en un hospital público y en el día a día se ve un poco el desgano, las dificultades que estamos teniendo los médicos como prestadores. No sé si no es una falta de prioridad, no sé si eso es una falta de programa, de una continuidad, de una política, si es pero lo cierto es que no tenemos un rumbo donde seguir y donde aferrarnos, ¿no? Porque decimos, las políticas van cambiando y son políticas esenciales, económicas, de salud, de educación, de lo que se quiera, ¿no? Entonces, hoy estamos acá, mañana estamos acá, pasado estamos en el otro lado, los costos de salud aumentan por 10, por 15. Aumentan, es lo que decía Gaby, o sea, no tiene relación. Las tecnologías son cada vez más caras, que las tenemos que cubrir. La proyección de vida, o sea, los individuos antes de la expectativa de vida hasta los 60 años, hoy es hasta los 80, y todo eso, ese tiempo que transcurre desde los 60 a los 80 es donde más se tiene que invertir en salud también, porque es donde más gastos hay, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que no se están barajando y que no se están preveniendo, y de acá a 5, 6, 7 años puede ser mucho más grave todavía. ¿Se ve el futuro de acá a 5, 6, 7 años, Gaby? El futuro se va a ver, depende de las elecciones que tengamos. Yo creo que es muy importante que por lo menos tomemos conciencia de lo que nos está pasando, porque si no nos quejamos, pero después en el momento de las votaciones, que son lo que nosotros tenemos que ir a decir, bueno, tomamos decisiones, porque si no el futuro es incierto. El futuro, lo que nos están demostrando es muy incierto, porque uno ve y dice, bueno, la verdad que los valores de la salud están caros. Ahora, las actividades en general no hay. Cierran comercio, el asunto de la actividad de televisión, hay retiros voluntarios porque los canales se le va a la gente porque no puede pagar el abono, no hay horas extras, pero eso es en general. Cuando uno habla en los comercios y en los restaurantes, te dicen, ahora, no puedo aumentar los precios porque tampoco vienen a comer. Entonces, esa realidad impacta en general.
cuando uno habla de que no tienen los jubilados la posibilidad de un aumento genuino, y eso también impacta porque es una cadena. Hablando de aumentos, se cerró la paritaria de ATBC. ¿Qué nos podés contar de eso? Porque también es indispensable que nosotros, los trabajadores de televisión, entendamos qué es lo que pasa con nuestro salario, lo que sucedía antes, de hecho, cuando había paritarias, antes de este gobierno me refiero, ¿no? Cuando había paritarias, entonces el sindicato tenía la posibilidad de financiar todo esto que hoy estamos hablando, que es recorte pleno, ¿no? No, totalmente. Nosotros, primero, bueno, cerramos la paritaria de ATBC. En realidad cerramos la paritaria y estamos empezando lo que es el 2025-2026. Lo que es el 2024-2025 cerramos con un 39% y ahora este mes de agosto, que empieza nuevamente las paritarias 2025-2026, es un 1.9%, que en realidad vamos acompañando lo que es la inflación, como para no tener pérdida. Lo que pasa, que acuérdense que nosotros venimos ya con una devaluación del 2023-2024, donde recuperar todo eso cuesta, ¿no? Porque nosotros cerramos, mirá, el 39.2% lo que es ATBC. Y también cerramos lo que es Atacapí, que es julio-septiembre, que son las paritarias del 2024-2025. En un 40.2. Uno dice, se cerró mejor en lo que es Atacapit. No, lo que pasa es que veníamos con un atraso más grande de lo que es Atacapit, ¿no? Entonces cerramos en agosto, empezamos las paritarias ATBC, 1.9, y cerramos el 10% de 24-25 de lo que es Atacapit. Eso sumó un 40.25 en el año, ¿no? Eso está bien, es un trabajo arduo porque cuando vos te sentás justamente con las empresas lo primero que te dicen, no estamos en condiciones. Ahora, si ustedes no están en condiciones, imagínense en los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen los compañeros nuestros, tanto Gustavo, Drit y la mesa que integra las paritarias, es minucioso y la verdad que bueno, hay que sacarse el sombrero porque siempre están tratando de por lo menos arrimar en lo que es la inflación, ¿no? Y además en un país en donde las reglas no están tan claras, porque vos decís, tenés una paritaria que por ahí te cierra o te obliga el gobierno, como ha pasado en el Estado, de 1, 1,5, claro, 1,4, porque la inflación no representativa es la que te vende el gobierno y después por ahí tenés un aumento ya no más de las prepagas de 2,9 o 2,5. Después te aumenta la telefonía y el cable 4%. Después te aumentan los colegios, el transporte. El transporte 7%, 2%. Claro. El impuesto que vos pagás en tu casa, el municipal o lo que fuere. Y así es muy difícil, ¿no? Qué difícil que la tienen los gremios con este gobierno. Es muy importante lo que han logrado ustedes. Nosotros tenemos el problema de no habilitan las paritarias sectoriales, te aplican el aumento general de la administración pública y están cerrando en el 1.3 mensual, cuando tenés una inflación. De hecho, por ellos, 1.9. Sí, claro. Imagínate cómo están los salarios de los trabajadores del Estado. Los salarios de los trabajadores del Estado están muy por el piso, hemos perdido mucho poder adquisitivo, pero no bajamos los brazos porque entendemos que esta lucha que dimos porque no nos despidan trabajadores y trabajadoras, no nos cierren nuestra fuente de trabajo, la hicimos en conjunto, la hicimos en unidad con otros gremios, con ATE, pero también nos estuvo acompañando la CGT, Horacio Arrazaigor, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, nos abrió las puertas a la CGT y pudimos estar expresando y trabajando ahí adentro para lograr estas soluciones. Y después los productores y productoras de todo el país, que son los beneficiarios de nuestro trabajo, estuvieron actuando en los territorios, nuestros compañeros secretarios de todas las seccionales del país, hablando con los senadores y con los diputados. Pudimos convencer un gran número de diputados. Muchos conocían la actividad del INTA y del gremio, pero en otros casos los llevamos a las experimentales, les explicamos qué era lo que hacíamos y entraron, bueno, fueron conociendo y fundamentaron su voto en contra del decreto. Es bueno que la gente sepa la importancia que tiene, porque hay veces que hay cosas que lo que están atrás, uno habla y tiene un título y dice, ¿qué tan importante es?
¿Por qué tiene que estar? Porque si no se escucha una campana, que es el gobierno, que dice esto se cierra porque no nos sirve. Ahora nosotros, ¿no? En general, es lo que tenemos que llevar la voz, así como en este canal, en lo donde se pueda, de explicarle a la gente qué importancia tiene, ¿no? El por qué uno está luchando, que no es únicamente por la fuente de trabajo, que es importante, sino por todo lo que conlleva, ¿no? Tener esta representación. Nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo genera divisas, dado que mejoramos la productividad en granos, en carnes y demás. Y por ahí la población en general dice, che, ¿qué hacen ustedes? Bueno, hacemos investigación y extensión agropecuaria. La extensión significa llevarle a los productores lo que se investigó en el laboratorio o en los ensayos y que da resultado y que mejora la productividad. Pero también llegamos a pequeños productores que mejoran su situación, que se quedan en el territorio, que se asientan. Y yo le digo, vos que estás en la ciudad, ¿sabés qué es el INTA? Bueno, abrí la heladera, tenés huevos. Bueno, en alguno de esos procesos del huevo intervino el INTA. En la carne pasa lo mismo, en la fruta, en las verduras. Te vestís, tenés prendas de algodón. El INTA tiene intervención en semillas nuevas. Mañana se va a firmar una nueva variedad de semillas de algodón acá en Buenos Aires, experiencia que hacen los compañeros del Chaco. Estas cosas son las que genera el INTA. Cuando hubo el tema del COVID, nuestros laboratorios hacían los análisis de COVID, pero también trabajamos con el CONICET para generar vacunas contra el COVID. Entonces hay un amplio laburo de investigación y transferencia de esa tecnología en el INTA. Te hago una consulta que fue algo que me respondieron desde el oficialismo, ¿no? Que es, no se le puede dar desde el INTA al pequeño productor, o a vos, por ejemplo, Gabriel, o a vos, Gustavo, que tenés ganas de tener porcinos, por ejemplo, en tu campo, y no tenés ni idea cómo se cría el porcino. Entonces después te lo doy a vos, que sos el que lo maneja el campo, para que vos lo tengas. Entonces se terminó el regalo de las semillas, se terminó el regalo de los animalitos. A ver, ¿qué contestás a eso? Primero, había un programa que se llamaba ProHuerta que generaba llevarle semillas a las familias, pero también a las escuelas, a los centros de jubilados. Las escuelas rurales es fundamental. Se generaba la huerta propia. ¿Qué hacía? Inclusive acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchos colegios, jardines de infantes que tienen la huerta. Te generaban de que vos autoproducís tu alimento. Generá una mejora en el ingreso de esa familia. Hoy, en la Antártida, tenemos un módulo de hidroponía que se genera verdura fresca para todos los argentinos que están en la campaña antártica. No tenían alimentos, no tenían verdura fresca en la Antártida. Bueno, hoy, a través de un proyecto del INTA, estamos ahí. El ProHuerta era fundamental para generar soberanía alimentaria, para reforzar la mesa de los que menos tienen. Eso lo sacaron, ni bien asumió, Petovelo decidió, porque era un programa de desarrollo social, que el INTA lo implementaba en los territorios, decidió sacarlo. Ahora teníamos instituto para la pequeña agricultura familiar, para que se generen cooperativas, para mejorar la productividad, herramientas que se generaron para que esos productores puedan quedarse en sus campos, lo están sacando. Pero eso se liquidó con la Secretaría de Bioeconomía, ¿no? Apenas asumió el gobierno, ¿no? Sí, pero en el INTA también teníamos esa línea de trabajo. Ah, eran dos. Sí. Estaba el INAFSI, que era el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que lo eliminaron y que también terminaban de sacarlo con el decreto 462 y ahora se volvió para atrás. Pero en el INTA teníamos línea de trabajo para la agricultura familiar y para el trabajo periurbano. ¿Qué significa? ¿Vieron el cordón de La Plata, donde se generan los alimentos y las verduras? Bueno, el 65% de las verduras que ingresan al mercado central de la República Argentina los generan ese tipo de productores. ¿Qué hizo el Estado? Quiere que el INTA se retire de asesorarlos y de acompañarlos para que después vengan tomate de Paraguay, verduras de otros países. Tenemos nuestra producción, podemos mantenerle y entregarle alimentos saludables y en precio
a los argentinos. No, buscamos destruir todo ese sistema productivo que son familias completas que trabajan en estas líneas, ¿no? Es realmente durísimo lo que... Es duro, porque vos empezás a rascar y es... Pero olvídate, a ver, lo que están haciendo o lo que hace el INTA es incentivar justamente que la familia, que los pequeños productores trabajen la tierra, ¿no? Nuestra tierra que tenemos, que es saludable, las verduras, las frutas, y nosotros tenemos la posibilidad justamente de exportar, ¿no? No de importar todas las frutas o verduras que vienen de otros lados. Pero la línea política es esa. Esa es la línea política, es por eso que nuestros productores, porque uno habla, llegan celulares todos importados, llegan televisores importados, toda la industria argentina y queda afuera. Si queda la industria argentina, el trabajo también queda afuera. Nos quedamos sin laburo. Y si nos quedamos sin laburo, la cadena justamente que viene, porque es una cadena, ¿no? En todo esto. Hay laburo, vende el pequeño comerciante, el que vende fruta, el que vende golosinas, todo es así. Bueno, eso es lo que están desmembrando en lo que es en la Argentina, ¿no? Me gustaría ver tu mirada desde el lado de la salud, porque siempre se habla del que, y de pico para afuera es muy fácil contar, se cayeron de la prepaga, se van al hospital público o se caen del sistema, ¿no? Entonces terminan todos atendiéndose en el hospital público. Vos lo vivís a diario, a pleno el hospital público. Sí, ¿Qué la ves? demanda Sí. es insostenible. ¿Creció? Sí, creció mucho. Incluso hay mucha... yo estoy en un hospital municipal, ¿sí? Y hay turnos de acá a 2 meses, a mes y medio. Lo que se maneja muy bien y siempre a costa del recurso humano médico, enfermería, de salud, de la guardia, es justamente la guardia. Son todo lo que sean urgencias, son todo lo que sea resolver ya, todo lo que sea cosas imprevistas, que nosotros los médicos estamos ya cancheros y con experiencia en este tipo de cosas. Después, todo lo que se ha programado se dificulta mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y hay un embudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se piden estudios y ahí los estudios no se hacen en todos lados. Acá en la capital, por lo pronto, hay mucha demanda de provincia también, que vienen muchos, y llega un momento en el cual las listas de espera son imposibles de manejar. 2, 3 meses, y esas listas de espera se transforman en urgencia. Entonces, se hace un lindo combo. Y no hay ninguna respuesta que se le pueda dar a la persona. A ver, el trabajo de los médicos, de las enfermeras, las guardias que están a veces saturadas. Por suerte, digo, ¿Medicamentos, hubo una Gustavo? cosa... No, medicamentos está relativamente bien. ¿Y se siguen dando anticonceptivos y sí, preservativos? el plan se sigue manteniendo, sí. Pero lo que yo decía es que, por suerte, todo lo que fuera pediatría. No hubo una ola ni una alta demanda en estos tiempos, ya sea por el clima, ya sea por las vacunaciones, ya sea por una serie por suerte. sí, que no impactaron en el sistema. Bueno, eso es una muy buena realidad. Nada que ver con años anteriores. Años anteriores. Bronquiolitis fue un factor. La vacunación en este sentido tuvo mucho impacto. Bueno, qué bueno eso, qué bueno. Por otro lado, también esta semana una de las cosas que sucedía en el Congreso era la presencia del jefe de gabinete, que iba a responder más de 1000 preguntas que le hicieron los diputados a Guillermo Francos, en una semana donde además también le estalló... Sí. La verdad que complicado, ¿no? Que cajones del 3% de coima a la secretaria general de la presidencia es todo un dato. Y que además saltaron a tratar de defender y a meter la inteligencia artificial y demás, algo que era imposible. De todas maneras, las escuchas del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ahora ex titular, fueron diálogos, los grabaron, lo dijo, ya está. Eso se hizo. Y se está conociendo cómo fueron las diferentes tomas de decisiones y además las diferentes coimas, ¿no?, que se pagaban. Queda todavía por esclarecer qué pasaba con el 4% restante, que todavía nadie habla. Pero a esto me quería referir. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, con su postura que parece que no le entra una bala, de todas maneras habló sobre los fondos que tenía el INTA. Fue a responder... Mario, allí adelante de los diputados, a decir qué pasaba con ese dinero, los fondos que tenían, de hecho, de no usarse algunos X cantidad de dinero, no importa, pero en diferentes investigaciones, tareas, lo que fuere,
Y yo además también te pregunto, además de esos fondos que tiene el INTA, ¿qué pasó con los inmuebles que se vendieron en cuanto se tomó conocimiento del INTA y fueron a ver cuáles eran los edificios que más valor adquisitivo tenían? De esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Pasó en el macrismo también. Bueno, en principio, como siempre hace tanto Sturzenegger como el jefe de gabinete, mienten permanentemente para generar un ambiente de rechazo en la sociedad hacia los que trabajamos en el Estado o los organismos del Estado en general. El INTA tiene una fuente de financiamiento que viene de un porcentaje de las importaciones y un porcentaje de la tasa de estadística. Ese ingreso anual son de $500 millones para este año. El presupuesto que recibió el INTA es de 230 millones. Hay 270 millones que van a una cuenta en el Banco Nación a nombre del INTA y hay de periodos anteriores. Hoy hay casi 600 millones de dólares. Ese es uno de los grandes objetivos del gobierno. Captar ese fondo de tecnología agropecuaria, que es de la fuente de financiamiento del INTA, para cubrir la timba financiera, lo que está bancando permanentemente Caputo. Con respecto a la venta de los inmuebles, nosotros hicimos una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El fiscal, el día que estaban, la AVE fue notificada, nosotros le hicimos una denuncia a la AVE también, y el día que estaban rematando el edificio, a la hora que estaban rematando el edificio, estaban en el sindicato notificándonos que la AVE no daba lugar a lo que habíamos reclamado. El fiscal de investigación administrativa hace un pormenorizado análisis y pone 10 puntos de que hay que investigar porque hay un presunto delito. Entre los que informa, hay 2 informes de la gente de la AVE, uno diciendo de que no había trabajadores dentro de ese edificio que estaba en desuso, y la verdad que había 140 trabajadores. Sí. Después hace otro informe más diciendo que había algunos trabajadores y trabajadoras, pero que era factible venderse ese edificio. Es un negocio inmobiliario, lo compró un grupo inversor que se dedica a la construcción, que es Bruckmann, y la verdad que lo producido de la venta no ingresó al INTA. A la fecha, los fondos no han ingresado al INTA. Con eso me quedo. Mario, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Déjame agradecerle también al compañero al Chavo, a Raza Igor, la invitación y el acompañamiento que he tenido con los trabajadores del INTA en esta pelea que hemos dado. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Gaby, también. Un placer como siempre. Con ustedes nos encontramos la semana que viene, pero antes de que finalice Imagen de Trabajo, mirá el resumen de Social Atlético Televisión. Chau. Acción del fútbol masculino del Social Atlético Televisión en condición de visitante enfrentó a Ezeiza Fútbol Club en la localidad de Lobos, donde el conjunto azul hace las veces de local y fue protagonista Oviedo para una y otra vez sostener la valla invicta. ¿Para qué? Para que después del otro lado Pires haga eso, golazo, control y derechazo, sí, festejo de la tele y le metemos un poco de ritmo, un poco de baile, sí, para verlo otra vez. Nada pudo hacer el arquero local y se ponía en ventaja. Vale mencionar y recordar que la tele ya había debutado en este torneo, también de visitante, en un 0-0 ante Estrella de Berisso. La fecha 2 se reprogramó por las condiciones climáticas adversas que azotaron en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Primer tiempo donde no volvió a moverse el marcador, en el complemento con modificaciones, con alguna que otra pelota detenida donde la tele pudo ampliar diferencias, tuvo que sostener, tuvo que tener oficio porque jugó ese tramo final, como vemos en imagen, con un jugador menos, pero de todos modos el equipo de Chicha Tavio estuvo a la altura y consiguió los primeros 3 puntos que le permiten soñar con llegar a instancias definitivas. Victoria de la tele 1-0 y nos vamos a Rosario, sí, porque allí tuvo acción el fútbol femenino. Le había ganado Independiente, había empatado con Platense y enfrentaba a las últimas campeonas del fútbol argentino. Y empezaba bien la película para el equipo de Nico Basualdo porque cuando no, Zoraida Leguizamón convertía el primero y era ventaja del conjunto de Moreno. Tuvo chances para ampliar, también para empatar la lepra, que se destrabó en el segundo tiempo. Sanabria en 2 oportunidades, Zabransky y Calvo le dieron primero la igualdad, después la ventaja y después casi un contexto de goleada a cada uno de los goles de la lepra. Cayó la tele, pero tiene margen para levantar, tiene fútbol, tiene rendimiento el Social Atlético Televisión, que perdió 4-1 en su visita
a Newell's. Tuvo la posibilidad de descontar, pero se vuelve para Moreno con la posibilidad, como decíamos, de levantar cabeza en lo que se viene. Volvemos a hablar de fútbol masculino en este caso, porque tuvo entre semana acción ante Belgrano de Zárate. No se sacaron muchas diferencias, algunas llegadas en el primer tiempo, algunas en el complemento, pero no se movió el cero. Sí, igualdad del equipo de Tabio frente a Belgrano de Zárate, 0-0 en una nueva fecha del torneo promocional. Pero te tengo que invitar porque se viene un fin de semana cargado de fútbol en el 12 de agosto. Primero, lo que va a ser en la jornada de sábado a partir de las 11 de la mañana y en vivo a través del canal de YouTube del Club SAD, el SAD, frente a San Luis Fútbol Club. Y el domingo continúa un poquito más temprano, a las 10 de la mañana, por la pantalla de TNT Sport Premium. El conjunto de Chicha Tabio va a estar recibiendo a Atlético Pilar, así que mucha acción del Social Atlético Televisión, del fútbol del SAD este fin de semana en el 12 de agosto.